Bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. La misión de nuestra sesión de hoy es explorar un viaje tecnológico absolutamente fascinante. Hablamos de la evolución de PHP y de todo el ecosistema que lo rodea, centrándonos muy especialmente en el framework Laravel. Hola, encantada de estar aquí. Y sí, es un tema apasionante, porque vamos a rastrear cómo un lenguaje que, comenzó prácticamente como una herramienta muy sencilla para añadir pequeños elementos dinámicos a páginas web estáticas, ha terminado convirtiéndose en un motor industrial. Exacto, un motor capaz de orquestar complejísimas arquitecturas de microservicios a nivel global. Y, para quienes nos escuchan y quizá tengan esa noción de que PHP es una tecnología del pasado, hay un dato inicial que rompe cualquier mito de forma contundente. A ver, ¿ese dato? Pues hoy en día, PHP impulsa más del 75% de los sitios web en todo el mundo. Y si miramos a WordPress, que está escrito íntegramente en PHP, ostenta un asombroso 43% de cuota de mercado global. O sea, es una escala que cuesta incluso conceptualizar. Ya, es una cifra que ciertamente obliga a dejar a un lado las ideas preconcebidas. Esa adopción masiva y sostenida no ocurre por pura inercia. Ocurre por una evolución pragmática y constante orientada a resolver problemas reales. Totalmente. Y para entender exactamente cómo se sostiene esa inmensa infraestructura global bajo el capó, hemos estructurado nuestra inmersión de hoy basándonos en una recopilación de fuentes sumamente detalladas. Así es, fuentes que nos van a dar una visión súper completa. Hemos recopilado datos de una pila de documentos y discusiones técnicas que arrojan mucha luz sobre este fenómeno. Analizaremos pruebas empíricas de rendimiento realizadas por ICD-Soft. También nos adentraremos en las motivaciones de los propios creadores del lenguaje, gracias a una entrevista fundamental en PHP Internals News con Nikita Popov, uno de sus desarrolladores clave. Y no nos quedamos ahí. ¿Qué va? Desglosaremos un análisis muy revelador de la comunidad dev sobre el funcionamiento interno de las bases de datos en Laravel y terminaremos examinando los hallazgos de una tesis exhaustiva de la Universidad de Tampere sobre la implementación de arquitecturas de microservicios. Es un menú completo. Para cualquier persona curiosa sobre cómo se construyen y escalan las aplicaciones modernas, comprender estas capas ofrece un atajo directo a la maestría arquitectónica. Sin duda. Y el punto de partida más lógico para entender todo este ecosistema es mirar directamente al núcleo del lenguaje. Claro. Hay que recordar que hubo una época, hace no tanto, en la que PHP se enfrentaba a una verdadera crisis existencial en términos de velocidad. Sí, se decía que era lento, que no escalaba. Exacto. Pero el salto cuántico en su viabilidad para aplicaciones de rendimiento extremo comenzó verdaderamente con la llegada de PHP 7 y su motor Zend Engine 3.0. Lo que se logró ahí no fue una simple mejora incremental. Fue una reescritura. Eso es, una reescritura que esencialmente duplicó el rendimiento y redujo de manera drástica el consumo de memoria frente a la versión 5.6. Y los datos del mundo real que aporta el estudio de ICD-Soft respaldan ese cambio de paradigma de forma espectacular. En sus pruebas, decidieron aislar el rendimiento puro, aislando de manera estricta el tiempo de carga de la página generada por PHP. ¿Y cómo lo hicieron exactamente? Pues utilizaron una instalación de WordPress 6.0, desactivando todas las cachés del servidor y plugins, e ignorando elementos externos como los tiempos de red. Los resultados mostraron que las versiones de la serie 7.4 y, posteriormente, la serie 8.x, reducen los tiempos de ejecución de la versión 5.6 a una fracción mínima. Es un cambio que altera por completo la experiencia del usuario final. Fíjate que esto plantea una pregunta importante. Si los datos demuestran que las nuevas versiones son drásticamente más rápidas y eficientes, ¿por qué los estudios y los proveedores de alojamiento revelan que todavía se mantiene infraestructura para soportar versiones antiguas como PHP 5.6? Es una paradoja, la verdad. Lo es. Y la respuesta reside en el inmenso peso del código heredado en Internet. Existe una cantidad incalculable de temas, bibliotecas y plugins de terceros que no han sido actualizados y que simplemente se romperían al intentar ejecutarse en PHP 8 debido a los cambios de sintaxis. Claro, el famoso código legacy. Eso es. Sin embargo, mantener proyectos en versiones antiguas supone un riesgo de seguridad enorme, al carecer de parches oficiales. La actualización, por tanto, dejó de ser un simple lujo de rendimiento para convertirse en una necesidad crítica de supervivencia. Bueno, aquí es donde se pone realmente interesante.
porque la evolución de PHP no se detuvo en hacer que las páginas cargaran en menos milisegundos. Según leí en la entrevista de PHP Internals News, con la llegada de PHP 8, el enfoque viró hacia la ergonomía del código. Sí, hacer la vida más fácil. Exacto. Es decir, hacer que el día a día de quien programa sea menos frustrante. Se menciona mucho una característica llamada promoción de propiedades del constructor. Pero antes de entrar en la solución, ¿cuál era exactamente la pesadilla que intentaban resolver? La entrevista de Nikita Popov lo describe como algo casi cómico por lo repetitivo que resultaba. Para entender esa frustración, hay que visualizar cómo se programaba un objeto simple. Por ejemplo, un objeto diseñado únicamente para transportar datos de un punto A un punto B, conocidos en el mundillo como Value Objects o Data Transfer Objects. Los famosos DTOs. Exactamente. Antes de PHP 8, si se quería crear un objeto con 3 propiedades, quien programaba tenía que escribir el nombre de cada propiedad 4 veces. Madre mía, 4 veces. 4. Primero, declararla en la clase. Segundo, ponerla como parámetro en la función del constructor. Tercero, llamarla desde el objeto. Y cuarto, asignarle el valor del parámetro. Además, había que declarar el tipo de dato 2 veces. Era un caldo de cultivo perfecto para errores tipográficos y fatiga visual, llenando los archivos de código redundante que no aportaba ningún valor lógico. Suena a tener que rellenar el mismo formulario de aduanas 4 veces seguidas con los mismos datos. ¿Y cómo soluciona esto la promoción de propiedades de PH 8? Lo simplifica todo en una sola línea. Combina la declaración de los campos, la definición del constructor y la asignación en una sintaxis unificada. Simplemente se añade la palabra clave de visibilidad, ya sea public, protected o private, directamente en los parámetros del constructor. El motor entiende automáticamente que debe crear la propiedad y asignarle el valor. Magia pura. Lo fascinante de esto es que, técnicamente hablando, el motor subyacente de PHP no ha cambiado la forma en que maneja los objetos. Se trata de una transformación pura del compilador, lo que en ciencias de la computación llamamos azúcar sintáctico. Me encanta ese término, azúcar sintáctico. Es muy gráfico. Bajo el capó, antes de ejecutar nada, PHP toma esa sintaxis abreviada y la traduce al formato tradicional. Pero, por supuesto, esto viene acompañado de reglas estrictas para mantener el orden. Por ejemplo, el compilador prohíbe propiedades duplicadas. Ya no permite usar la antigua palabra clave var de los tiempos de PHP 4. ¿Qué tiempos aquellos? Sí, mejor dejarlos atrás. Y tiene restricciones muy curiosas, como la prohibición de usar parámetros variádicos en estas propiedades promovidas. Fíjate que esa parte sobre los parámetros variádicos me llamó la atención en el análisis de Popov. Entiendo que un parámetro variádico es aquel que permite pasar un número indefinido de argumentos a una función. ¿Por qué PHP 8 prohíbe usarlos de esta forma tan abreviada? Si usamos una analogía, un parámetro variádico es como decirle al sistema, digamos, te voy a dar una caja cerrada, pero no te diré cuántas cosas hay dentro hasta que la abras. Vale, entiendo. Si PHP permitiera esto en las propiedades promovidas, el motor se vería forzado a realizar conversiones implícitas y automáticas a arrays o listas de elementos sin que la persona que programa lo haya especificado claramente. Y eso rompe un poco la previsibilidad, ¿no? Totalmente. Introduciría un comportamiento impredecible y mágico que va en contra de la filosofía de PHP 8, que busca la máxima previsibilidad. En esta misma línea de reducir la magia está el tratamiento de los valores nulos. Antes, si se asignaba un valor por defecto de null, el lenguaje asumía implícitamente que la propiedad aceptaba nulos. O sea, adivinaba la intención. Exacto. Ahora, si un dato puede estar vacío, debe marcarse explícitamente con un signo de interrogación, como por ejemplo un interrogante seguido de float. Menos adivinanzas por parte del lenguaje y más claridad. También leí que hay un detalle muy particular sobre cómo interactúa esta nueva sintaxis con la herencia entre clases. Es un apunte fundamental. Si una clase hereda de otra, sus constructores son tratados como entidades totalmente independientes. No hay una conexión implícita que pase automáticamente las propiedades promovidas del hijo al padre. Si se necesita que el padre reciba datos, hay que pasarlos de forma explícita. Todo muy controlado. Sí. Toda esta claridad estructural a bajo nivel proporciona un terreno muy sólido, y es precisamente esta solidez la que permite construir herramientas mucho más ambiciosas por encima del lenguaje. Y eso nos sirve de puente perfecto para elevar la mirada hacia la capa del framework,
porque escribir PHP puro y duro para manejar cada consulta a la base de datos, cada ruta y cada vista acaba siendo insostenible en proyectos grandes. Es aquí donde el análisis nos lleva al ecosistema de Laravel. Un salto cualitativo enorme. Gigante, hablamos de un framework que nació en 2011, que fue reconstruido de forma muy profunda en su versión 4 y que saca el máximo partido a este PHP moderno. Estructura el código, proporciona herramientas de línea de comandos como Artisan, pero su núcleo, lo que realmente cambia la vida de los equipos de desarrollo, es su sistema para interactuar con bases de datos, Eloquent ORM. Una pieza maestra de ingeniería de software. Bueno, vamos a desgranar esto. Porque para alguien que programa, guardar un dato es simplemente llamar a un método llamado save. Pero, basándonos en la documentación de la comunidad dev, ¿qué ocurre exactamente detrás de las cámaras en Eloquent? Es un viaje sumamente coreografiado. El análisis de la comunidad dev lo divide en 6 pasos que operan como una línea de ensamblaje industrial perfectamente engrasada. El paso número 1 es la instanciación del modelo. Cuando el código interactúa con un modelo de usuario, por ejemplo, Laravel primero arranca esa clase, carga sus configuraciones y aplica ciertos traits. Que son como pequeños módulos, ¿verdad? Eso es, pequeños módulos de código que le confieren habilidades especiales al modelo de forma dinámica. Vale. ¿Y qué ocurre en el paso 2, cuando se necesita buscar información específica, como encontrar a todos los usuarios activos? Ahí entramos en la inicialización del Query Builder. El sistema hace una llamada interna a un método llamado newQuery. Esto genera una instancia especializada que actúa como un puente entre la sintaxis fluida de Laravel y el constructor de consultas base del sistema. A partir de ahí pasamos al paso 3, la compilación SQL. Es decir, traducir. Exacto. Imaginemos que el código encadena métodos semánticos como where estado activo. Laravel va apilando estas condiciones en memoria, hasta que, mediante un método llamado toSQL, traduje todo ese código PHP legible en una sentencia SQL tradicional, el lenguaje crudo que los motores de bases de datos como MySQL o PostgreSQL entienden nativamente. Luego llegaría la conexión real con la base de datos, que según el documento es el paso 4 de ejecución, donde Laravel utiliza el conector PDO nativo de PHP para enviar esa sentencia SQL de forma segura, previniendo ataques de inyección. Algo vital hoy en día. Sin duda. Y la base de datos responde enviando filas y columnas de texto y números. Pero claro, tener una tabla de texto no sirve de mucho en la programación orientada a objetos. Y es en el paso 5 donde ocurre mi concepto favorito de todo este análisis: la hidratación. Es un término muy descriptivo. ¿Lo es? Me parece casi alquímico. Es el proceso donde esas filas de datos planas y crudas que devuelve la base de datos cobran vida. El framework toma esos datos inertes, los inyecta o los hidrata dentro de las propiedades del modelo y los transforma en objetos interactivos completos. Exacto. ¿Les da un comportamiento? Así, un registro de texto pasa a ser una entidad capaz de formatear sus propias fechas, validar sus propios datos o guardarse a sí misma de nuevo en la base de datos. Y para cerrar ese ciclo, el sexto paso involucra eventos y mutadores. Mientras esa hidratación ocurre, Laravel va disparando alarmas silenciosas, eventos del ciclo de vida como retrieved o recuperado. Esto permite que otras partes de la aplicación reaccionen automáticamente cuando un dato se carga. ¡Qué interesante! Y además, aplica funciones mutadoras. Por ejemplo, si el nombre en la base de datos está en minúsculas, un mutador asegura que el objeto siempre lo entregue con la primera letra en mayúscula antes de que llegue a la vista del usuario final. Lo cual ahorra escribir una cantidad masiva de código manual. Pero la comunidad dev señala que donde esta abstracción brilla de verdad es al manejar relaciones. Digamos que hay un usuario que tiene muchas publicaciones. En SQL tradicional, esto requiere escribir sentencias join bastante complejas. ¿Cómo maneja Eloquent métodos relacionales como has1 o belongs to sin obligar a escribir SQL? Siguiendo la misma maquinaria de 6 pasos, pero orquestándola en paralelo. Cuando se define que un usuario tiene muchas publicaciones mediante el método hasMany, Laravel deduce automáticamente cuáles son las claves foráneas basándose en los nombres de las tablas. ¿Se ahorra ese paso manual? Completamente. Compila las consultas de SQL necesarias internamente, ejecuta la búsqueda, hidrata los múltiples modelos de las publicaciones y los vincula en la memoria al modelo del usuario. Para quien programa, acceder a las publicaciones de un usuario es tan fácil como acceder a una propiedad normal.
Todo el trabajo pesado de vincular tablas desaparece bajo esa elegante capa de abstracción. Diferente. Si todo el código, desde la facturación hasta el foro de usuarios, vive en el mismo proyecto usando estos modelos, las cosas pueden ponerse muy tensas a medida que el tráfico crece. Claro, el peso del éxito. Así es. Y esto nos lleva a la investigación empírica de la tesis de maestría de la Universidad de Tampere, que aborda de lleno el problema de la arquitectura de sistemas y la escalabilidad masiva. La tesis comienza describiendo el problema de la arquitectura monolítica. Así es. Al inicio de la vida de una aplicación, construir un monolito, es decir, tener absolutamente todo el código en un único repositorio y ejecutándose en un único servidor, es la decisión más lógica y eficiente. Es simple de desplegar y fácil de entender. Pero, a medida que el sistema y el equipo de desarrollo crecen de forma desproporcionada, el monolito se vuelve un gigante frágil. En la tesis se pinta un panorama bastante complicado. Modificar una pequeña validación en un formulario de contacto en un sistema monolítico gigante obliga a detener, recompilar o redesplegar todo el sistema en su conjunto. Es una barbaridad de esfuerzo para un cambio mínimo. Es como tener que hacer una operación a corazón abierto a todo el edificio solo para cambiar la bombilla de la entrada. Y un fallo de memoria en la sección de generación de informes en PDF puede hacer que el servidor entero colapse, llevándose por delante también el carrito de compras. Por eso, para solucionar esta fragilidad inherente, el documento analiza la alternativa de los microservicios. Al fragmentar el sistema, obtenemos módulos que operan de forma descentralizada e independiente. Un servicio solo maneja pagos, otro solo correos electrónicos. Todo separado. Eso es. Además de aislar los fallos, el gran atractivo de los microservicios es la libertad tecnológica. En un monolito, el proyecto queda atado a una sola base de datos y un solo lenguaje. En una arquitectura de microservicios distribuida, el servicio de usuarios podría estar construido en PHP, consultando MySQL, mientras que el servicio encargado de procesar estadísticas en tiempo real podría estar programado en Node.js escribiendo en una base de datos MongoDB. Operan como ecosistemas independientes que simplemente se envían mensajes entre sí. Pero claro, nuestra inmersión de hoy gira en torno a PHP. ¿Cómo encaja un framework diseñado para gestionar bases de datos completas, como Laravel, dentro de un entorno fragmentado de microservicios? Según la tesis, no parece estar excluido en absoluto. De hecho, cuenta con un ecosistema de herramientas bastante particular. Laravel se ha ido adaptando de manera muy inteligente a estas arquitecturas de alta complejidad a través de herramientas periféricas oficiales. En primer lugar, la tesis menciona la gestión de la seguridad con Laravel Sanctum. Claro, la seguridad entre servicios. Exacto. En una red de decenas de microservicios que hablan entre sí, se necesita asegurar que quien hace una petición realmente tiene permiso para hacerla. Sanctum funciona excepcionalmente bien operando como un API Gateway, una puerta de entrada central que emite tokens ultraligeros. Podemos imaginar estos tokens como pulseras VIP en un festival. Una vez que un servicio tiene su pulsera validada por Sanctum, puede moverse e interactuar con otros servicios de forma segura y rápida. Luego el documento aborda el problema de dónde viven estos servicios. Si hay 20 módulos diferentes, configurarlos en los servidores de producción uno por uno sería una pesadilla logística. Para eso mencionan a Laravel Sail, que estandariza el entorno empaquetando todo el código y sus dependencias en contenedores Docker. Contenedores, la palabra mágica del despliegue moderno. Eso es. Es como utilizar contenedores marítimos estandarizados. No importa en qué barco o puerto del mundo se encuentren, el interior siempre es idéntico y funciona a la primera. Pero, según la tesis, el reto más intimidante al separar componentes es el tiempo que tardan en comunicarse. Si antes el servicio A y el servicio B estaban en la misma memoria RAM, ahora deben hablar a través de cables de red. Y PHP tiene una particularidad histórica con cómo maneja la memoria, ¿verdad? Precisamente. Históricamente, PHP sigue un modelo donde todo el entorno, el framework entero y las conexiones a base de datos arrancan desde cero con cada petición web de un usuario y se destruyen por completo al terminar. Es un modelo fantástico para evitar fugas de memoria. Muy limpio. Sí, muy limpio. Pero en una arquitectura de microservicios, donde hay miles de llamadas internas por segundo, esos microsegundos que tarda PHP en arrancar repetidamente se suman y generan una latencia inaceptable.
Para mitigar esto, se ha introducido Laravel Octane. ¿Y cómo cambia Octane ese comportamiento histórico? Octane revoluciona el ciclo de vida de PHP utilizando servidores de aplicaciones de ultra alto rendimiento construidos en lenguajes como Go o C, como Sule o Roadrunner o FrankenPHP. Lo que hace Octane es cargar la aplicación Laravel en la memoria RAM una sola vez cuando arranca el servidor y la mantiene residente de forma persistente. O sea, siempre lista. Exacto. Cuando llegan las miles de peticiones, la aplicación ya está cargada y lista para responder de forma casi instantánea, manejando las solicitudes de forma concurrente a velocidades que difuminan la latencia de red intrínseca de los microservicios. Es una solución elegantísima. Lo es. Sin embargo, si conectamos esto con el panorama general, la investigación académica de Tampere deja muy claro que no debemos romantizar los microservicios. Fragmentar un monolito no es un remedio mágico, sino que intercambia un tipo de complejidad por otro. Al distribuir el sistema, surge de inmediato el descubrimiento de servicios. ¿A qué se refiere exactamente? A que si las direcciones IP de los contenedores Docker cambian constantemente al autoescalar, los servicios necesitan mecanismos dinámicos para saber dónde encontrarse entre sí en tiempo real. Además, lidiar con transacciones de bases de datos divididas, garantizando que los datos sean coherentes en todo momento, es un reto arquitectónico monumental. Y la forma de comunicarse también tiene que evolucionar. Si el servicio de pedidos espera a que el servicio de correos envíe un email antes de confirmar la compra al usuario, la lentitud de uno paraliza al otro. La tesis indica que se debe transitar hacia una arquitectura asíncrona orientada a eventos, usando herramientas que gestionen colas de mensajes como RabbitMQ o Apache Kafka. Se deja el mensaje en un buzón y se avanza, asumiendo que el otro servicio lo recogerá cuando pueda. También me pareció vital el concepto de los cortacircuitos o circuit breakers. Es un patrón de diseño absolutamente imprescindible en sistemas distribuidos. Funciona exactamente igual que los plomos o fusibles eléctricos de una casa. Si un microservicio secundario, digamos el motor de recomendaciones, experimenta un error masivo y comienza a tardar demasiado en responder, las llamadas hacia él se van acumulando hasta agotar los recursos de toda la red. Un cuello de botella letal. Eso es. El cortacircuito detecta este fallo y salta, bloqueando temporalmente el tráfico hacia ese servicio defectuoso. Permite que el resto de la aplicación siga funcionando, quizás sin mostrar recomendaciones, pero evitando un fallo en cascada que tumbe el sistema entero. Todo este análisis culmina en la tesis con pruebas de carga reales utilizando la herramienta JMeter. ¿Cuál fue el veredicto final empírico tras comparar el monolito frente a la arquitectura descentralizada? Los resultados cuantificaron lo que la teoría dictaba. Los microservicios demostraron una capacidad espectacular para aislar fallos y escalar horizontalmente de forma independiente. Si solo el servicio de procesamiento de imágenes necesita más potencia, solo se le asignan recursos a ese componente. Sin embargo, el benchmark confirmó que añaden una sobrecarga computacional significativa. Nada es gratis en la arquitectura de software. Exactamente. La necesidad de coordinar, serializar datos y comunicarse a través de la red consume recursos que un monolito tradicional no gasta. El estudio concluye que operar este tipo de infraestructura es imposible sin observabilidad avanzada. Requiere implantar paneles de métricas con Prometheus, visualización con Grafana y sistemas como Jagger para poder rastrear el viaje de una sola petición a través de toda la red de contenedores. Exige un cambio cultural completo en la empresa hacia metodologías de operaciones o DevOps. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si sintetizamos el recorrido de nuestra sesión de hoy, la evolución técnica muestra un progreso asombroso y altamente coordinado. Hemos visto cómo unas bases sólidas son imprescindibles, las mejoras de bajo nivel en el motor de ejecución y una sintaxis más limpia y predecible en PHP 8 conforman ese cimiento trítico. Son los cimientos del edificio. Eso es. Y es gracias a esa velocidad y estabilidad en el núcleo que abstracciones de alto nivel como el framework Laravel y su ORM Eloquent pueden florecer sin hundir el rendimiento. Finalmente, es la madurez de ese ecosistema la que proporciona herramientas como Octane o Sanctum para gobernar con solvencia el caótico entorno de una flota de microservicios distribuidos. Entender esta progresión de principio a fin aporta un valor incalculable para el diseño de sistemas modernos. Quien domina el ciclo completo, desde comprender por qué el compilador exige tipado estricto en un objeto de transferencia, hasta cómo mitigar la latencia de red entre docenas de contenedores distribuidos, posee una ventaja estratégica real. Una visión panorámica.
Totalmente. Permite tomar decisiones de arquitectura alejadas de las modas. Proporciona el criterio exacto para saber cuándo la simplicidad de un monolito es la herramienta perfecta para alcanzar los objetivos de un proyecto y en qué momento preciso de crecimiento se justifica asumir la enorme carga operativa de fragmentarlo en microservicios independientes. Y observar todo este recorrido histórico, desde los servidores monolíticos aislados hasta estos enjambres de microservicios flotando en ecosistemas en la nube, resulta muy estimulante y deja la puerta abierta a la imaginación. A medida que cobra fuerza la tecnología de Edge Computing, acercando procesadores cada vez más potentes directamente a los teléfonos, routers y dispositivos finales, surge una duda fascinante sobre cuál será el próximo gran salto. Fíjate, es un planteamiento muy audaz. Resulta intrigante. Llegará un punto en estos microservicios, abandonen los mastodónticos centros de datos centrales para siempre. Es increíble imaginar si en un futuro, frameworks tan robustos como el que hemos analizado hoy podrán fragmentarse de tal manera que operen de forma colaborativa directamente desde los dispositivos de los usuarios, sincronizando datos a nivel global sin depender de un núcleo centralizado. Es un escenario que desafía por completo cómo entendemos la web hoy en día. Algo interesante para mantener la mente ocupada e investigar por cuenta propia hasta nuestra próxima inmersión. Desde luego que sí, da mucho en qué pensar. Gracias por acompañarnos en este análisis técnico. Resulta vital seguir siempre cuestionando el status quo de la tecnología. Hasta la próxima.